Estimados estudiantes, bienvenidos al quinto módulo de nuestra materia Análisis de datos con apoyo tecnológico del paquete SPSS. En esta ocasión aprenderemos el tema Medidas de correlación y significancia. Como primer punto, vamos a ver el coeficiente de correlación bivariada de Pearson. El concepto de relación o correlación se refiere al grado de similitud o diferencia existente entre dos variables de forma lineal. La correlación simple utiliza únicamente dos variables cuantitativas, considerando que puede haber una relación lineal positiva o negativa. Cuando se trata de una relación lineal positiva entre dos variables x y y, los valores de estas dos variables varían de forma similar, es decir, la proporción de cambio, aumento o disminución de x es igual a y. Sin embargo, cuando la relación lineal es negativa, los valores de ambas variables varían de forma diferente. Normalmente se lo puede visualizar mediante un diagrama de dispersión. La correlación bivariada de Pearson nos indica tres cosas importantes. 1. Si existe una relación lineal estadísticamente significativa entre dos variables continuas. 2. La fuerza de una relación lineal, es decir, qué tan cerca está la relación de ser una línea perfectamente recta. Y tercero, la dirección de esta relación, que puede ser creciente o decreciente. Considerando que en la formulación de hipótesis, nosotros hemos visto durante todos estos temas que la hipótesis nula siempre tiene que ver con la no hay una correlación, no hay asociación o no hay diferencias. Mientras que las hipótesis alternativas o las hipótesis del investigador plantean lo contrario, si hay correlación, si hay diferencias, si hay asociación. También es importante considerar que el nivel de significancia para este coeficiente va a seguir siendo el mismo, que es el 5%, es decir, el p-value es de 0.05. No obstante, hay algo importante aquí, que es el índice Roy y el nivel de correlación, es decir, el valor del coeficiente puede estar entre algunos rangos y decirnos algo importante. Por ejemplo, si se encuentra entre 0 y 0.20, el nivel de correlación es ínfimo. De 0.20 a 0.40 el nivel de correlación es escasa. De 0.40 a 0.60 es moderado. De 0.60 a 0.80 ya hay una correlación buena, y si es de 0.80 a 1 ya hablamos de una correlación fuerte o casi perfecta. ¿Qué nos indica también el índice? Si nos da un valor y tenemos un signo positivo o negativo, nos indica la dirección de la recta, si es creciente o si es decreciente. Vamos a empezar a trabajar con nuestra base de datos MEV, planteando una primera hipótesis. Nos dice que la edad de la mujer no está correlacionada con el número de hijos, pero nosotros vamos a poner una hipótesis alterna que dice la edad de la mujer sí está correlacionada con el número de hijos. Entonces, les pido por favor que abramos nuestra base de datos MEV. Antes de iniciar con el ejercicio, es necesario que ustedes hayan realizado la limpieza de la base de datos. Al inicio de este programa, se sugirió que limpien variable por variable de valores atípicos que son 88, 99, 333, 3 veces 7, etc. En este caso vamos a trabajar con dos variables cuantitativas, que es la edad y el número de hijos. Vamos a verificar si efectivamente no existen valores atípicos o si tenemos que limpiar estas variables. ¿Qué vamos a hacer? Hay varios métodos. Dado que son variables cuantitativas, tenemos la opción de generar un gráfico, un histograma, por ejemplo, para ver si existen valores atípicos en la curva, o podemos sacar una tabla de estadísticos descriptivos midiendo principalmente si existen el valor máximo, se sale fuera de lo normal o no. Vamos a poner analizar estadísticos descriptivos
Incluso podemos optar por hacer una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias lo que nos permite ver es principalmente todos los valores que contiene la variable. Sin embargo, me parece que es una tabla extremadamente grande, entonces es preferible hacer un estadístico descriptivo. Vamos a colocar en nuestra pantalla que está aquí en blanco, vamos a colocar la edad. Y en este caso el número total de hijos es la variable 217D. Vamos a pasarla a esta pantalla. Vamos a elegir a las dos variables, entonces tenemos la edad y tenemos el total de hijos. Vamos a dar clic en opciones y se nos va a desplegar los descriptivos que podemos elegir. Por el momento nos interesa únicamente que estén activados el mínimo y el máximo. Con esto ponemos continuar y aceptar. Podemos ver aquí el mínimo, que es 10 en la edad, el máximo es 49, lo cual no hay ningún problema, la media es de 26 años y la desviación estándar es de 10 años, entonces estamos en lo correcto. En la segunda variable, que es el número de hijos, tenemos 0, el mínimo, 14, el máximo, la media es de 2.4 hijos por mujer y la desviación estándar es de 1.5 hijos por mujer, estamos dentro de lo normal. Algo que nos permite a nosotros, por ejemplo, este es un análisis importante, es el número de observaciones. Vemos que 48.700 mujeres respondieron a la encuesta de MEF en el 2018 y de estas 31.136 tienen al menos un hijo, es decir, el 64% de las mujeres ya han sido madres de las que respondieron en la MEF. Entonces, con esto podemos ver que no existen problemas de valores perdidos o que haya que hacer una limpieza más profunda y con esto ya podemos hacer nuestra correlación, para lo cual vamos a ir a analizar, correlacionar, bivariadas y vamos a pasar a nuestra ventana en blanco las dos variables. Entonces, vamos a poner los años y vamos a poner los hijos. Algo importante aquí, vamos a dar clic en las opciones, es que nos permite tener igual nuestros estadísticos. Si por A o B ya no los revisamos previamente, pueden poner aquí la media y la desviación estándar. En la parte inferior izquierda ustedes van a encontrar lo que dice coeficientes de correlación. Normalmente los más utilizados son el de Pearson y Spearman. En este caso vamos a ver solamente Pearson y solo vamos a activar este. Si por A o B ustedes requieren un análisis, pueden activar cualquiera de estos dos. Más abajo tenemos las pruebas de significación. Aquí tenemos dos opciones, bilateral o unilateral. ¿A qué se refiere? Bueno, el contraste bilateral sitúa la región de rechazo en los dos extremos, estamos hablando de dos colas de la distribución muestral. En cambio, el contraste unilateral sitúa la región de rechazo en uno de los dos extremos de la cola. Es decir, hay una distribución muestral y yo puedo poner en el lado derecho o en el lado izquierdo. El contraste bilateral de dos colas se utiliza cuando la hipótesis alternativa asigna al parámetro cualquier valor diferente al establecido en la hipótesis nula. Entonces, yo estoy diciendo que el valor de la variable cuantitativa 1 es diferente al de la cuantitativa 2. Sin embargo, cuando yo estoy hablando de una significación unilateral, estoy diciendo que la proporción de la población a la que pertenece la muestra de cualquiera de estas variables es menor a, puede ser 0,5, 10, el valor que nosotros queramos. Para fines de este análisis, únicamente nos vamos a quedar en que los valores son diferentes, nada más. Vamos a poner aceptar. Entonces vemos que se despliegan las dos tablas, esta ya la analizamos previamente y la segunda es la de la correlación. Algo interesante aquí es que SPSS nos permite entender a la variable, hacer un análisis desde la edad versus los hijos o hijos versus la edad, cualquiera de las dos. Vamos a quedarnos solamente con la primera porque prácticamente es lo mismo. Entonces vemos que aquí tenemos el nivel de significancia que ventajosamente nos salió 0.000. Eso quiere decir que nosotros rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. ¿A qué nos referimos específicamente con eso? A que sí existe una correlación entre la edad versus el número de hijos, ¿no?
Ahora, considerando el valor del índice, aquí vemos que es de 0.49, vamos a ver en nuestra tabla, vemos que se encuentra entre 0.40 y 0.60, es decir, que existe un nivel de correlación moderado. Esto nos da una idea de que sí podría estar hablando de linealidad, a pesar de que no lo comprobamos todavía, ya lo vamos a ver. Y como el signo es positivo, esto debería ser creciente. Para nosotros poder comprobar esto, vamos a hacer un gráfico de dispersión. Hay dos maneras de hacer el gráfico. Podemos hacerlo directamente desde el generador de gráficos o incluso ustedes tienen esta opción también en los otros temas que dice cuadros de diálogo, dispersión, puntos. Honestamente prefiero hacerlo en el generador de gráficos porque ya nos permite colocar la línea de ajuste. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro tablero completamente limpio y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al dispersión. Vamos a tomar el segundo gráfico y lo vamos a arrastrar. Aquí vamos a elegir en el valor de las Y, va a estar nuestro número de hijos, donde vamos a buscar vamos a ponerle en el eje de las Y y en el eje de las X vamos a poner la edad. Entonces vamos a poner aceptar. Aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, esperamos que se haga nuestro gráfico, vamos a ver esto. Aquí podemos observar que los valores no se encuentran plenamente agrupados, pero que efectivamente tienen una tendencia creciente. Obviamente estamos hablando de que mientras más años tenga una mujer, obviamente puede reportar que tiene más hijos. Hay que considerar que las políticas de planificación familiar, métodos anticonceptivos y educación sexual han mejorado en los últimos años, por lo tanto, una mujer ya es casi imposible, por así decirlo, que ahora se reporte que va a tener 14 hijos, como se lo hacía antes. Sin embargo, ustedes pueden ver que a pesar de varios esfuerzos, todavía hay mujeres de 49 años que reportaron para la nueva ENSANUD que sí tienen al menos 14 hijos. Aquí podemos ver, por ejemplo, también en las mujeres adolescentes, miren, estamos entre 10 y 20, que existe todavía ya mujeres adolescentes que van por su segundo hijo, por su tercer hijo, etc. Entonces, ustedes tienen un ejercicio que les coloqué en su manual, donde lo que se requiere es que hagan un análisis de los gráficos como lo estoy haciendo yo ahora. Los puntos nos permiten asociar una variable con otra y prácticamente entender la realidad, ¿ok? Ahora, vamos a hacer un nuevo análisis porque con este gráfico no nos queda claro si de verdad existe esta relación que vimos que era fuerte o buena en la correlación. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente el gráfico, vamos a abrirlo, pero en lugar de utilizar el valor vamos a utilizar la media. Entonces solamente cambiamos aquí en estadísticos a media y ponemos aceptar. Aquí nos sale ya todos los valores y podemos ver que en la línea de tendencia creciente algunos valores sí están sobre ella, es decir que verdaderamente sí existe una relación lineal que no es perfecta, pero es moderada. Es importante entender eso, ¿no? Porque estábamos ubicados aquí. Entonces desde 0.40 a 0.60 es moderado. Eso es con el primer ejercicio. Ahora vamos a colocar una segunda hipótesis. Entonces quiero que lo vean aquí en Pearson. Nosotros inicialmente dijimos que la edad de la mujer no está correlacionada con el número de hijos, que esa era la hipótesis nula, y terminamos aceptando la hipótesis alterna, es decir, esta de aquí sí fue verdadera para nosotros. Ahora vamos a hacer otra hipótesis. Vamos a poner una nueva, lo voy a poner aquí mismo. Vamos a poner vamos a ver si es verdad que la edad del inicio de la vida sexual
no está correlacionada con la edad del primer embarazo. Eso es lo que nos dice la hipótesis nula. Pero nosotros, como la hipótesis alterna o la del investigador, vamos a decir que sí existe una correlación. Vamos a ver si lo vamos a colocar en verde o no, porque no sabemos si es significativo esto o no. Entonces, con esta segunda hipótesis que les acabo de colocar, vamos a hacer nuestro análisis. Nuevamente, tenemos dos variables cuantitativas que es necesario verificar si no existen valores atípicos. Por favor, vayan en su base de datos a las variables 804 y 813. Vamos a bajar y vamos a encontrar nuestra variable 804 que nos dice cuántos años, vamos a poner la variable 804 que nos dice cuántos años cumplidos tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual y la 813 que dice qué edad tenía cuando se embarazó. Como no sabemos si hay valores perdidos o no, vamos a hacer un histograma en este caso porque en las dos primeros ya hicimos un estadístico descriptivo, ahora vamos a hacer un gráfico. Vamos a generador de gráficos. Como nos quedó nuestro lienzo del primer gráfico de dispersión, vamos a dar clic derecho en esta ventana y vamos a poner borrar lienzo. Aquí vamos a elegir histograma, vamos a elegir el primero y lo arrastramos hasta nuestra pantalla en blanco. Entonces vamos a buscar nuestra variable 804. Primero, la 804 la vamos a colocar en el eje de las X y vamos a dar clic en aceptar. Esperamos que se haga nuestro gráfico y miren, el histograma cumple una función importante porque nos permite ver primero dónde están agrupados los datos, pero también dónde están los mínimos y máximos. Algo que ya aquí no cuadra es que hayan dos valores de 88 y 99. Quiere decir que sí, estos valores son atípicos y deberían ir a valores perdidos. Entonces vamos a regresar a nuestra pantalla de vista de variables y vamos a colocar donde dice perdidos, acá. Vamos a poner los dos valores, 88 y 99, aceptar. Para asegurarnos que hubo un cambio, vamos nuevamente a gráficos, generador de gráficos, y como el gráfico ya se queda ahí establecido, vamos a poner otra vez aceptar. Y miren, ya tenemos un histograma correcto, vemos que el mínimo ha sido 9 y el máximo es de 23 o 24, entonces estamos tranquilos. Ahora vamos a hacer un histograma con la 813. Generador de gráficos. Lo único que vamos a hacer es retirar la variable 804, vamos a arrastrarla nuevamente a las variables y vamos a elegir la 813. La variable la colocamos en el eje de las X y ponemos aceptar. Por ejemplo, este histograma vemos que no tiene valores que salgan de lo normal, tenemos alrededor de 11 y 24, por ejemplo. Estamos súper bien, tenemos una media de 17 y estamos aquí con esto correcto. Perfecto. Entonces, teniendo claro esto, vamos a empezar nuestra correlación. Analizar, correlacionar, bivariadas. Pasamos las dos variables anteriores a la ventana del lado izquierdo y vamos a elegir la 804 y 813. Entonces, vamos a opciones y dejamos activo medias y desviación estándar. Vemos que esté activo Pearson y bilateral y colocamos aceptar. Nuevamente nos sale la primera tabla, los estadísticos descriptivos. En esta la vamos a analizar. Por ejemplo, la media de la edad de la primera relación sexual fue de 16 y del primer embarazo de 17. La desviación estándar para ambas variables es de 2 años. El número de observaciones, vemos que 8.640 mujeres ya tuvieron su primera relación sexual para poder responder esta y de estas 6.561 ya tuvieron su primer embarazo, ¿ok? Tenemos la tabla de correlaciones, entonces aquí podemos hacer el análisis como en el primer ejercicio, la edad de la primera relación sexual versus la edad del primer embarazo o la edad del primer embarazo versus la edad de la primera relación sexual.
Algo importante aquí es que nuestro nivel de significancia es de 0.00, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que la edad de la primera relación sexual sí está correlacionada con la edad del primer embarazo. Ahora, considerando el valor del índice, que es de 0.71, vamos a ver en nuestra tablita que estaría aquí, en el rango de 0.60 a 0.80, es decir, existe una relación buena, incluso un poco más que el ejercicio anterior. Todavía no podemos saber si en verdad existe una relación lineal estrecha, pero lo que sí nos da a entender por el signo positivo es que tiene una tendencia creciente. Para verificar esto vamos a hacer nuevamente un gráfico de dispersión. Entonces vamos a generador de gráficos y borramos nuestro histograma. No se olviden, clic derecho, borrar lienzo. Vamos a ir a dispersión de puntos y elegimos el segundo. Arrastramos a nuestra ventana y vamos a poner lo siguiente. Bajamos para buscar nuestras variables, la 804 y 813. Vamos a colocar la 804 en el eje de las Y la 813 en el eje de las X. Vamos a poner aceptar. Miren, algo interesante ocurre aquí. Primero, las variables vemos que sí están correlacionadas porque sus datos, solamente viéndoles, sí están incluso más agrupados que los que vimos en el primer ejercicio. Algo interesante aquí es que nos permite entender que también es una tendencia creciente, pero miren, por ejemplo, si nosotros vamos a analizar ahora si tiene sentido este gráfico, vamos a ver algo. Las mujeres que, por ejemplo, aquí tenemos una mujer de 10 años que se embarazó por primera vez y su primera relación sexual fue igual a los 10 años. Entonces, no podemos sacar todavía conclusiones 100% certeras, pero si un hacedor de política pública o si ustedes, como futuros maestrantes de epidemiología aplicado en la salud pública, ven un gráfico así, ya les daría una idea de que esto probablemente estamos hablando de una violación. Para nosotros poder afirmar o sobre todo tener la certeza de que esta conclusión es cierta o no, tenemos que hacer un análisis de causalidad. Esto lo vamos a hacer en los próximos temas. Pero ya les dejo con la idea. Para nosotros ver esto requerimos de otras variables. Les pido que regresen a la MEV, a nuestra vista de variables. Justamente bajo la variable 804 hay dos variables que nos permiten entender un poquito más del tema. La primera dice qué edad tenía la persona con quien tuvo la primera relación sexual, eso es importante. Y la segunda nos dice cuál es la relación con esa persona en ese momento. Entonces, si nosotros abrimos las respuestas, por ejemplo, hay la respuesta de conviviente. Yo dudo mucho que una niña de 10 años tenga un conviviente o un novio, pero hay opciones de amigo, familiar, desconocido, por ejemplo. Otro también pueden especificar. Podemos incluso agregar una tercera variable que dice su primera relación sexual ocurrió porque. Vemos, lo decidieron juntos, usted le convenció su pareja, simplemente pasó, fue sin consentimiento, por ejemplo. Entonces, este gráfico no solo nos muestra linealidad, ni tampoco nos muestra si está correlacionado o no, también nos hace ver detalles que son importantes al momento de desagregar la información. Ahora vamos a pasar con nuestro segundo tema, el test de Fisher. El test de Fisher permite medir la correlación entre variables. Utiliza dos variables dicotómicas. Es prácticamente similar a chi cuadrado. La diferencia es que se utiliza con tamaños de muestra pequeños. Recordemos que cuando estudiamos chi cuadrado, corrimos el modelo utilizando toda la base de datos MEV que tiene alrededor de 48,000 observaciones. La principal diferencia entre chi cuadrado y Fisher es que esta última se usa solamente cuando una de las 4 celdas de la tabla 2x2 tiene menos de 5 observaciones o incluso 5 observaciones. Aquí les puse un ejemplo de una tabla que explica
el tratamiento, que puede ser cirugía o terapia radiactiva, en el cáncer que está controlado o no controlado. Aquí quiero que se fijen en una de las celdas que dice el cáncer no controlado, tiene un total de 5, por lo tanto no serviría de nada correr chi cuadrado. Con esto vamos a abrir una nueva base de datos que les coloqué que se llama Fisher embarazo, donde se plantea lo siguiente. La hipótesis nula dice que el embarazo no está relacionado con la edad y la hipótesis alterna dice que el embarazo sí está relacionado con la edad. Algo que quiero que noten aquí es que yo inicialmente les dije que este test solo funciona con variables dicotómicas. ¿Qué sucede si yo coloco la edad? Normalmente la edad es una variable cuantitativa, pero para fines de este análisis la volvimos dicotómica. Entonces, por favor, abran su base de datos Fisher embarazo. Esta base de datos es prácticamente la MEF, simplemente se filtró aleatoriamente para quedarnos con apenas 30 observaciones. No se realizó con ningún criterio específico la filtración, así que no se preocupen. Entonces, lo único que se agregó aquí abajo, quiero que ustedes vean, es les puse aquí, vamos a abrir esto por favor, el grupo de edad en años. Entonces aquí esta nueva variable ya es dicotómica y nos dice 1 adolescentes, 2 adultas, ¿ya? Entonces con eso nos quedamos tranquilos para poder hacer el análisis. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Antes de dar clic en esto, quiero explicarles que, si bien es cierto, varias pruebas, test estadísticos u otro tipo de análisis tienen su propio botón para activarlo. Por ejemplo, chi cuadrado, las pruebas de normalidad con Kolmogorov, incluso Pearson, pero Fisher no tiene una opción que active al nombre como tal de Fisher. Entonces vamos a ir a tablas cruzadas y se nos van a abrir dos opciones para poner una variable en las filas y otra variable en las columnas. La variable que vamos a decidir que vaya en las filas, por favor, busquen la 207 que dice ¿ha estado embarazada alguna vez? Y las variables que van en las columnas es la del grupo de edad que les conté. Vamos a dar clic en exacta. Aquí viene. En esto de aquí, ustedes pueden activar la prueba que dice exacto. Vamos a dar clic. Nos dice límite de tiempo para cada prueba es de 5. Esta es Fisher, prácticamente. ¿Ok? Vamos a poner continuar y debemos dar clic en estadísticos. Algo que quiero que vean, vamos a activar aquí a chi cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hagamos nos va a dar a entender si vamos a usar efectivamente chi cuadrado, es decir, si no hay casillas que tengan 5 o menos observaciones, o necesariamente usamos Fisher. Además, ustedes tienen aquí una serie de estadísticos que también pueden activarlos, por ejemplo, phi, lambda, gamma, etcétera. Si ustedes ya lo vieron, también pueden activarlos, pero por cuestiones de este estudio solo vamos a dejar a chi. En las casillas, quiero que vean, necesito que salga una tabla cruzada, entonces podemos poner los porcentajes de fila, de la columna, del total. En el recuento podemos poner el observado, esperado. Ustedes aquí pueden activar lo que a ustedes les convenga. Ponen continuar y ponemos aceptar. Entonces se nos van a desplegar algunas tablas. La primera simplemente es el resumen de los casos, lo cual esta vamos a omitirla. La segunda tabla es nuestra tabla 2×2. Entonces nos dice, ¿ha estado embarazada alguna vez? Si no. Y el grupo de edad, adolescentes o adultas. Con esto ustedes pueden ver el porcentaje, pueden hacer un análisis vertical u horizontal, etc. Vamos a la segunda tabla, que es la que nos interesa, que es la de chi cuadrado, que vemos ahí. Quiero que vean que en el lado izquierdo tenemos la prueba exacta de Fisher y los niveles de significancia. En este caso, la tabla nos advierte si se han esperado frecuencias menores a 5. Y ese es nuestro tipo de pista de que no deberíamos utilizar chi cuadrado y en su lugar deberíamos utilizar la prueba de Fisher. Aquí nosotros tenemos tres
notas que salen de la tabla, entonces la nota A nos dice que una casilla, es decir, el 25%, ha esperado un recuento menor que 5. Si ya tengo al menos una casilla que sí tiene un recuento menor que 5, debo utilizar Fisher. Por lo tanto, anulo para mi análisis estas columnas donde vemos asignación asintótica, significación asintótica. Vemos aquí que es nos vamos a quedar con la significación exacta bilateral, la segunda, que es la de Fisher. Vemos que es de 0.00, es decir, que es significativa, quiere decir que el p-value es menor que 0.5, por lo tanto, nosotros aceptamos nuestra hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula. Vamos a ver cuál era nuestra hipótesis nula. Decía que el embarazo no está relacionado con la edad. Rechazamos esta y aceptamos la de abajo. Vamos a ponerla en verde. Entonces decimos que el embarazo está relacionado con la edad. Vemos en las frecuencias que sí existe una columna con menos de 5, por lo que es necesario usar Fisher. Entonces usamos solo este valor para poder elegir las hipótesis, ya no tomamos en cuenta. Pongo un ejemplo, puede ser que algún momento les salga a ustedes este valor significativo y este no. Si este no sale, no hay ningún problema, solo nos quedamos con este, ¿ok? Con este ejemplo, de acuerdo al resultado, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que sí tenemos relación el embarazo con la edad.